En la madrugada del 26 de junio de 2020, un convoy de vehículos blindados fue emboscado en el Paseo de la Reforma, en pleno corazón de la Ciudad de México. Más de 400 balas impactaron contra los automóviles. 3 personas murieron en el ataque. El objetivo de aquel operativo criminal era claro: asesinar a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana. Pero lo que los archivos oficiales nunca revelaron, lo que no aparece en ningún informe policial ni en ninguna declaración pública, es que entre las primeras personas en llegar al lugar de los hechos, incluso antes que las ambulancias, hubo un hombre que no vestía uniforme. Un hombre que no pertenecía a ningún cuerpo de seguridad. Un hombre que, al ver el rostro ensangrentado de García Harfuch entre los vidrios rotos, pronunció una frase que dejó helados a todos los agentes presentes: «Yo conozco a este hombre. Fuimos amigos hace 30 años». Su nombre era Miguel Ángel Cortés. Y esta es la historia de cómo un reencuentro imposible, en medio del caos y la violencia, reveló un secreto que había permanecido oculto durante 3 décadas. Este relato ha sido reconstruido a partir de testimonios clasificados, entrevistas confidenciales, y documentos que solo recientemente han sido desclasificados. Es la historia de 2 niños que crecieron juntos en una colonia del norte de la Ciudad de México. 2 amigos inseparables que tomaron caminos opuestos. Y de cómo el destino, esa fuerza inexplicable que a veces parece escribir las historias más inverosímiles, los volvió a unir en el peor momento posible, o quizá en el único momento en que podían salvarse mutuamente. Para entender lo que sucedió aquella madrugada de junio, debemos remontarnos al año 1989, a una escuela secundaria de la delegación Gustavo Amadero, donde 2 muchachos de 13 años compartían un secreto que marcaría sus vidas para siempre. La secundaria federal número 18, ubicada en la colonia Lindavista, era una escuela como muchas otras en la Ciudad de México de finales de los 80. Tenía patios amplios, salones con bancas rayadas, y ese olor particular a gis y humedad que caracterizaba a las instituciones educativas públicas de la época. Fue ahí donde, en el primer día de clases de septiembre de 1989, 2 muchachos fueron asignados al mismo salón del grupo 1B. Uno de ellos era Omar García Harfuch. Hijo de una familia con tradición militar y policial, Omar ya mostraba desde temprana edad las características que lo definirían décadas después. Disciplinado, serio, observador. Sus maestros lo recuerdan como un alumno aplicado, callado, que prefería estudiar durante los recreos mientras sus compañeros jugaban fútbol. El otro era Miguel Ángel Cortés. Su situación familiar era radicalmente diferente. Hijo único de una madre soltera que trabajaba limpiando casas, Miguel Ángel vivía en uno de los edificios más modestos de la colonia. A pesar de las dificultades económicas, o tal vez precisamente por ellas, Miguel Ángel tenía algo que llamaba la atención: una inteligencia natural para las matemáticas y una sonrisa que podía desarmar cualquier situación tensa. Los registros escolares muestran que, curiosamente, fue el profesor de matemáticas, el maestro Rubén Salazar, quien falleció en 2015 pero dejó extensos diarios sobre sus años de docencia, quien decidió sentarlos juntos. En sus notas de septiembre de 1989, Salazar escribió: «Coloqué al muchacho García con el muchacho Cortés porque pensé que Omar, tan disciplinado, podría ayudar a Miguel Ángel con sus hábitos de estudio. No imaginé que sería al revés en muchos sentidos». Y así fue. Contra todo pronóstico, aquellos 2 muchachos de mundos tan distintos se volvieron inseparables. Omar enseñaba a Miguel Ángel sobre disciplina, sobre la importancia de hacer las tareas a tiempo, sobre cómo estudiar de forma metódica. Miguel Ángel, a cambio, enseñaba a Omar algo que nadie en su familia estructurada le había mostrado: cómo reírse de sí mismo, cómo disfrutar el momento, cómo ser, simplemente, un niño. Las compañeras de clase que aún recuerdan aquella época hablan de verlos siempre juntos. En el recreo compartiendo un bolillo con frijoles que la mamá de Miguel Ángel preparaba. Después de clases caminando juntos hasta la parada del camión. Los fines de semana haciendo tarea en la casa de uno u otro. Pero había algo más que unía a estos 2 muchachos. Algo que solo ellos sabían. Un secreto que guardaron celosamente durante los 3 años que estudiaron juntos. El secreto. Octubre de 1990.
En octubre de 1990, cuando Omar y Miguel Ángel cursaban el segundo año de secundaria, sucedió un incidente que cambiaría la naturaleza de su amistad para siempre. Era un viernes por la tarde. Según los testimonios que hemos recabado de vecinos del edificio donde vivía Miguel Ángel, ese día llegó a la vecindad un hombre que decía ser el padre del muchacho. Un hombre que nunca antes había aparecido en la vida de Miguel Ángel. Un hombre que, según documentos policiales de la época, tenía vínculos con grupos dedicados al narcomenudeo en la zona norte de la ciudad. Los vecinos recuerdan gritos, discusión, el llanto de la madre de Miguel Ángel. Y luego, silencio. Lo que sucedió esa tarde dentro del departamento de la familia Cortés permaneció como un misterio durante años. Hasta que en 2019, en una de las pocas entrevistas personales que García Harfuch concedió para un proyecto de historia oral sobre servidores públicos mexicanos, entrevista que nunca fue publicada pero cuya transcripción hemos podido consultar, el entonces secretario de Seguridad reveló por primera vez lo que ocurrió. García Harfuch contó que ese viernes, aproximadamente a las 6 de la tarde, recibió una llamada al teléfono de su casa. Era Miguel Ángel. Su voz temblaba. Omar, necesito que vengas. Por favor. No le digas a nadie, solo ven. Omar, sin pensarlo dos veces, inventó una excusa a sus padres y tomó el camión hacia la colonia de su amigo. Cuando llegó al departamento, encontró una escena que lo marcó para siempre. La madre de Miguel Ángel lloraba en un rincón. Miguel Ángel estaba pálido, con las manos temblorosas. Y en el centro de la pequeña sala, inconsciente en el suelo, estaba aquel hombre que decía ser su padre. Junto a él, una botella vacía de alcohol y un charco de vómito. Pensé que estaba muerto, dijo García Harfuch en aquella entrevista de 2019. Miguel Ángel me explicó entre sollozos que aquel hombre había llegado borracho, exigiendo dinero, amenazando a su madre. Que hubo un forcejeo. Que él solo quiso defenderla y el hombre cayó golpeándose la cabeza con la mesa. Tenían 14 años. Eran apenas unos niños. Omar García Harfuch tomó el control de la situación con una frialdad que, según su propio testimonio, lo sorprendió a él mismo. Llamó a un tío suyo que era paramédico. Le dijo que había una emergencia médica pero que no involucraran a la policía todavía. El tío llegó media hora después, examinó al hombre, y confirmó que estaba vivo, solo inconsciente por la intoxicación alcohólica y el golpe. Entre el tío de Omar y los dos muchachos cargaron al hombre hasta un taxi. Lo llevaron a un hospital público. Lo dejaron en la puerta de urgencias. El hombre despertó horas después sin recordar con claridad qué había pasado. Nunca presentó denuncia. Y nunca más volvió a aparecer en la vida de Miguel Ángel Cortés. Pero el secreto quedó ahí, entre ambos amigos. Un secreto que los unió de una forma que va más allá de la amistad normal entre adolescentes. Miguel Ángel le debía a Omar haber salvado a su madre y a él mismo de consecuencias legales devastadoras. Y Omar había descubierto en sí mismo una capacidad para tomar decisiones bajo presión que definiría toda su carrera posterior. Nunca hablamos de eso después, dijo García Harfuch en la entrevista. Era como si hubiera sido un sueño, o una pesadilla compartida. Pero ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. Había una confianza absoluta. Una lealtad que iba más allá de las palabras. La separación, 1992 a 2020. La amistad entre Omar y Miguel Ángel continuó hasta la graduación de secundaria en julio de 1992. Pero entonces, como sucede tantas veces en la vida, los caminos se separaron. Omar García Harfuch siguió la tradición familiar. Entró al heroico colegio militar. Su vocación por el servicio público y la seguridad estaba claramente definida desde temprana edad. Años después estudiaría Derecho, se especializaría en seguridad pública, y comenzaría un ascenso meteórico en las instituciones policiales del país. Para el año 2019, con apenas 45 años, era nombrado secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, uno de los cargos más peligrosos y expuestos del país. Miguel Ángel Cortés tomó un camino diferente. Entró a una preparatoria pública, pero tuvo que abandonarla en el segundo año cuando su madre enfermó gravemente. Necesitaba trabajar.
Durante años se dedicó a empleos informales: vendedor ambulante, repartidor, ayudante en talleres mecánicos. Según los registros del Seguro Social que hemos podido consultar, nunca tuvo un trabajo formal estable por más de 2 años consecutivos. No hubo una ruptura dramática entre ambos. Simplemente, como sucede con tantas amistades de la juventud, la vida los fue alejando. Diferentes horarios, diferentes mundos, diferentes preocupaciones. Llamadas telefónicas que se espaciaban cada vez más. Encuentros casuales en la colonia que se volvieron cada vez menos frecuentes. Y finalmente, silencio. Un silencio que duraría 28 años. Para el año 2020, las vidas de ambos hombres no podían ser más diferentes. Omar García Harfuch era una figura pública reconocida nacionalmente, un hombre que había dedicado su vida a combatir al crimen organizado, que había sobrevivido a múltiples amenazas, que dormía cada noche sabiendo que su nombre estaba en listas de objetivos prioritarios de los cárteles más peligrosos del país. Miguel Ángel Cortés, por su parte, vivía en un pequeño departamento de la colonia Guerrero. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una bodega de la zona industrial. Tenía 46 años. Nunca se había casado. Su madre había fallecido 5 años atrás. Era, en todos los sentidos, un hombre invisible para el mundo. Uno más de los millones de personas que sostienen las estructuras de la ciudad sin que nadie note su existencia. Los registros muestran que Miguel Ángel seguía las noticias sobre Omar García Harfuch. Guardaba recortes de periódicos en una caja bajo su cama. Fotos donde aparecía su viejo amigo de secundaria en ceremonias oficiales, en operativos, en conferencias de prensa. Nunca intentó contactarlo. ¿Para qué? Le había dicho a un compañero de trabajo en una conversación que ese compañero recordaría años después. Él está en otro mundo. Ya no tiene nada que ver conmigo. Pero el destino, como dijimos al principio, escribe historias imposibles. La madrugada del 26 de junio de 2020. La noche del 25 de junio, Miguel Ángel Cortés terminó su turno como guardia de seguridad a las 6 de la mañana del día 26. En lugar de tomar el metro de regreso a su departamento, decidió caminar. Le gustaba ver la ciudad despertar, el amanecer sobre los edificios, las calles vacías antes de que el caos del tráfico lo invadiera todo. Según su propio testimonio, dado semanas después en una declaración ministerial que permaneció bajo reserva hasta hace poco, caminaba por Paseo de la Reforma, cerca del cruce con la calle Jalapa, cuando escuchó las primeras detonaciones. Al principio pensé que eran cohetes, declaró Miguel Ángel. O los escapes de una moto. Pero luego fueron más. Muchos más. Y después gritos. Vi que la gente corría. Algunos coches se detuvieron. Otros aceleraron tratando de alejarse. Miguel Ángel, por instinto, corrió hacia el origen de los disparos en lugar de alejarse. Era algo que llevaba en la sangre desde aquella tarde de 1990, esa capacidad de enfrentar el peligro cuando otros huyen. Cuando llegó a la escena, vio 3 camionetas destrozadas. Vidrios por todas partes. Casquillos de bala cubriendo el pavimento como si hubiera granizado metal. Y sangre. Mucha sangre. Había 3 cuerpos en el suelo que ya no se movían. Escoltas de seguridad. Pero dentro de una de las camionetas, Miguel Ángel vio a un hombre consciente, intentando salir del vehículo, con el rostro cubierto de sangre, con heridas evidentes en los brazos y el torso. Otros transeúntes se habían detenido pero nadie se acercaba, aterrorizados por la posibilidad de que los atacantes regresaran. Miguel Ángel no pensó. Corrió hacia la camioneta, abrió la puerta trasera, y ayudó al hombre herido a salir. Fue en ese momento, mientras sostenía al hombre por los hombros y lo ayudaba a recostarse en el pavimento, que vio su rostro con claridad a pesar de la sangre. Y su mundo se detuvo. Omar, dijo. No era una pregunta. Era una constatación incrédula, imposible. Omar García. Los ojos de García Harfuch, vidriosos por el shock y el dolor, tardaron unos segundos en enfocar. Pero cuando lo hicieron, cuando reconocieron el rostro del hombre que lo sostenía, algo cambió en su expresión. Miguel Ángel. La voz del secretario era apenas un susurro ronco.
Miguel Ángel Cortés. Sí, soy yo. No te muevas. Ya viene la ambulancia. En los minutos siguientes, que los testimonios de otros testigos presenciales describen como eternos, Miguel Ángel Cortés, guardia de seguridad de 46 años, se convirtió en el escudo humano del secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Se quitó su propia camisa para hacer presión sobre las heridas. Le habló constantemente para mantenerlo consciente. Y cuando algunos vehículos sospechosos pasaron lentamente por el lugar, se colocó entre ellos y García Harfuch, listo para recibir cualquier disparo que viniera. No pasa nada, Omar, le decía una y otra vez. Como aquella vez. ¿Te acuerdas? Como aquella vez, tú y yo salimos de esto. García Harfuch, entrando y saliendo de la consciencia, apretaba la mano de Miguel Ángel. Y en un momento que un paramédico que llegó a la escena recordaría después en su informe, el secretario pronunció una frase que no tenía sentido para nadie excepto para ellos dos. Todavía te debo una. Las ambulancias llegaron 6 minutos después del ataque. Los paramédicos encontraron a Miguel Ángel cubierto de sangre que no era suya, sosteniendo a García Harfuch, negándose a soltarlo hasta que los profesionales lo relevaran. Cuando finalmente lo hicieron, Miguel Ángel se sentó en el pavimento, con las manos temblorosas, viendo cómo subían a su viejo amigo a la ambulancia. Un agente de la Secretaría de Seguridad se le acercó. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? Miguel Ángel lo miró, todavía en shock. Yo solo pasaba por aquí. Vi el ataque. Vine a ayudar. ¿Conoce al secretario? Escuchamos que lo llamó por su nombre. Miguel Ángel dudó. 30 años de silencio pesaban sobre esa pregunta. Pero finalmente asintió. Fuimos amigos. Hace mucho tiempo. En la secundaria. El hospital y la revelación. Julio de 2020. Omar García Harfuch sobrevivió al atentado gracias a múltiples factores. El blindaje de su vehículo, la rápida respuesta de sus escoltas que repelieron el ataque, y los primeros auxilios que recibió en el lugar de los hechos. Los médicos que lo atendieron en el hospital coinciden en que esos primeros minutos fueron cruciales. La presión que alguien hizo sobre sus heridas antes de que llegaran las ambulancias probablemente evitó que se desangrara. 3 días después del atentado, cuando García Harfuch ya estaba fuera de peligro y podía recibir visitas limitadas, pidió a su equipo de seguridad que localizaran a Miguel Ángel Cortés. No fue difícil. Miguel Ángel había dejado sus datos completos a los investigadores y había estado disponible para declarar todo lo que vio. El reencuentro formal ocurrió en la habitación privada del hospital, con 2 guardias de seguridad afuera de la puerta. Según el testimonio de una enfermera que estuvo presente durante los primeros minutos, ambos hombres se miraron en silencio durante un largo rato antes de que alguno hablara. Fue García Harfuch quien rompió el silencio. ¿Por qué lo hiciste, Miguel Ángel? Pudieron haberte matado. Los atacantes podían haber regresado. Miguel Ángel, sentado en una silla junto a la cama, se encogió de hombros. Porque eras tú. Porque cuando yo te necesité hace 30 años, viniste sin hacer preguntas. Porque somos amigos, Omar. Aunque hayan pasado 1000 años. García Harfuch cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. Te perdí el rastro. Lo siento. Me dediqué tanto a mi carrera, a subir, a hacer lo que se supone que debía hacer, que olvidé a las personas que importaban. Te olvidé. No me olvidaste, respondió Miguel Ángel, y su voz era firme. Nunca me olvidaste. Sé que guardaste el secreto todos estos años. Sé que nunca se lo dijiste a nadie. Esa era tu forma de recordar. Los registros del hospital muestran que aquella conversación duró casi 2 horas. Hablaron de todo. De sus vidas, de las decisiones que tomaron, de las oportunidades que tuvieron o que perdieron. García Harfuch quiso saber cada detalle de la vida de Miguel Ángel. Miguel Ángel, a su vez, quiso entender cómo su amigo de secundaria se había convertido en uno de los hombres más poderosos del país. Y en algún momento de esa conversación, García Harfuch hizo algo que su equipo de seguridad consideró extremadamente irregular. Ofreció a Miguel Ángel un puesto en su equipo personal de seguridad. No necesito caridad, respondió Miguel Ángel,
y en su voz había un eco de la dignidad que había mostrado su madre décadas atrás. No es caridad, insistió García Harfuch. Es deuda. Es justicia. Eres la única persona en este mundo en quien confío absolutamente. Siempre lo has sido. Necesito gente así a mi lado. Miguel Ángel aceptó. Pero puso una condición: entrenaré como todos. Pasaré las pruebas como todos. No quiero privilegios por ser tu amigo. García Harfuch sonrió. Era la primera vez que sonreía desde el atentado. Siempre fuiste terco. Aprendí del mejor, respondió Miguel Ángel. Los meses siguientes, julio de 2020, diciembre de 2020. Miguel Ángel Cortés entró al programa de entrenamiento para escoltas de alto nivel de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A los 46 años, era el aspirante de mayor edad en su generación. Los instructores tenían dudas. Pero Miguel Ángel tenía algo que los otros aspirantes más jóvenes no tenían. Una determinación forjada en décadas de sobrevivir con lo mínimo, y una lealtad que iba más allá del deber profesional. Aprobó todas las pruebas. Físicas, psicológicas, de manejo de armas, de protocolos de seguridad. No fue el mejor de su generación, pero tampoco el peor. Fue, consistentemente, suficientemente bueno. Y eso era todo lo que necesitaba ser. En diciembre de 2020, Miguel Ángel Cortés fue oficialmente asignado al equipo de protección personal de Omar García Harfuch. No como jefe del equipo, ese puesto lo ocupaban profesionales con años de experiencia, sino como un miembro más, con las mismas responsabilidades y los mismos riesgos que todos los demás. Pero todos en el equipo sabían que Miguel Ángel era especial. No por favoritismo, sino porque había hecho algo que ninguno de los otros escoltas había hecho. Había corrido hacia el peligro sin entrenamiento, sin arma, sin chaleco antibalas, solo porque reconoció a un amigo en problemas. Los compañeros de Miguel Ángel en el equipo de seguridad que hemos podido entrevistar hablan de él con respeto. No hablaba mucho, dice uno de ellos. Pero cuando hablaba, valía la pena escuchar. Y había algo en la forma en que miraba al secretario, una lealtad que no se puede entrenar. O la tienes o no la tienes. Miguel Ángel la tenía. Durante esos meses, la relación entre García Harfuch y Miguel Ángel evolucionó de una forma única. En público, mantenían la estricta profesionalidad que el cargo requería. Miguel Ángel llamaba secretario a García Harfuch. Seguía los protocolos al pie de la letra. Nunca presumía de su amistad. Pero en privado, en esos momentos en los trayectos largos o en las esperas antes de eventos oficiales, eran simplemente Omar y Miguel Ángel. Dos hombres que habían compartido pupitres, que habían guardado secretos, que habían tomado caminos diferentes pero que el destino había vuelto a unir de la forma más improbable. A veces pienso, dijo García Harfuch en una conversación privada con un colega que fue registrada en las memorias de ese colega, que Miguel Ángel salvó mi vida de dos formas. La primera fue literal, en aquel ataque. La segunda fue recordándome quién soy realmente, de dónde vengo, por qué hago esto. En medio de todos los políticos, las estrategias, las presiones, Miguel Ángel es como un ancla a la realidad. Me mantiene honesto. El último servicio, marzo de 2021. El 15 de marzo de 2021, 9 meses después del atentado que los había reunido, Omar García Harfuch participaba en un operativo de alto riesgo en la periferia de la ciudad. Era una operación contra una célula criminal que había estado planeando otro ataque contra autoridades. La inteligencia era sólida, el equipo estaba preparado, todos los protocolos se siguieron correctamente. Pero algo salió mal. Los detalles exactos del operativo permanecen clasificados. Lo que sabemos, a través de reportes filtrados y testimonios de miembros del equipo, es que hubo un intercambio de disparos. Que García Harfuch quedó expuesto durante unos segundos críticos. Y que Miguel Ángel Cortés se interpuso entre su protegido y el fuego enemigo. Miguel Ángel recibió 2 impactos de bala. Uno en el hombro, otro en el costado. Ambos disparos que, de otro modo, habrían alcanzado a García Harfuch. Esta vez fue García Harfuch quien sostuvo a su amigo mientras esperaban la evacuación médica. Y fueron sus manos las que presionaron las heridas para detener el sangrado.
Y fue su voz la que repetía, una y otra vez: aguanta, Miguel Ángel. Como aquella vez. Como todas las veces. Aguanta. Miguel Ángel sobrevivió. Pasó 3 semanas en el hospital. Las heridas fueron graves pero no fatales. Cuando despertó después de la cirugía, lo primero que vio fue a García Harfuch sentado junto a su cama, con la misma expresión de preocupación que Miguel Ángel había visto en su rostro 31 años atrás, aquella tarde en el departamento de la colonia Lindavista. «Estamos a mano», dijo Miguel Ángel con una sonrisa débil. García Harfuch negó con la cabeza. «Nunca vamos a estar a mano. Eso no es lo que somos». Miguel Ángel se recuperó completamente. Pero los médicos determinaron que las heridas habían afectado su capacidad para el trabajo de campo. No podría continuar como escolta activo. Le ofrecieron un puesto administrativo. Un escritorio, horarios normales, seguridad. Miguel Ángel lo rechazó. «Si no puedo protegerlo», dijo, «entonces ya no tengo nada que hacer aquí». García Harfuch intentó convencerlo. Le ofreció otros puestos, otras oportunidades dentro de la secretaría. Pero Miguel Ángel fue inflexible. «Hicimos un trato, Omar. Yo te cuidaba la espalda. Si ya no puedo hacer eso, entonces es hora de que otro lo haga». Miguel Ángel Cortés se retiró oficialmente del Servicio de Protección Personal en junio de 2021, exactamente un año después de aquel reencuentro imposible en Paseo de la Reforma. Pero esta historia no termina con una separación triste o con un adiós definitivo. Termina, en cambio, con algo que muy pocas historias de amistad logran en la vida real. Con continuidad, con presencia sostenida, con un vínculo que sobrevive más allá de las instituciones y los cargos. García Harfuch personalmente se aseguró de que Miguel Ángel recibiera una pensión completa por incapacidad en acto de servicio. Le consiguió un departamento más grande en una colonia segura. Y, lo más importante, mantuvieron el contacto. No como jefe y empleado. No como secretario y escolta. Sino como lo que siempre habían sido. 2 amigos que habían crecido juntos, que habían guardado secretos, que se habían salvado mutuamente la vida de formas tanto literales como metafóricas. Hoy en día, en 2025, Miguel Ángel Cortés vive tranquilamente en la Ciudad de México. Tiene 51 años. Trabaja como instructor de seguridad para empresas privadas. Es un trabajo que puede hacer a pesar de sus limitaciones físicas, un trabajo que le da satisfacción y le permite vivir con dignidad. Una vez al mes, sin falta, sin importar qué tan ocupado esté su calendario, Omar García Harfuch, quien desde octubre de 2024 ocupa el cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, visita a Miguel Ángel. A veces van a comer. A veces simplemente se sientan en el departamento de Miguel Ángel a ver un partido de fútbol. No hablan de política. Rara vez hablan de trabajo. Hablan de cosas simples, de la colonia donde crecieron, de maestros que compartieron, de momentos que vivieron cuando el mundo todavía parecía lleno de posibilidades infinitas. En las pocas entrevistas personales que García Harfuch ha concedido en años recientes, cuando le preguntan sobre los momentos más importantes de su vida, siempre menciona 2. El día en que asumió su cargo como secretario de Seguridad, y el día en que reencontró a Miguel Ángel en medio de un atentado que pudo haberle costado la vida. «Miguel Ángel me salvó en todos los sentidos», dijo en una entrevista de 2023. «Me salvó físicamente aquella madrugada. Pero también me salvó de convertirme en alguien que olvida de dónde viene, que olvida a las personas que lo formaron, que sacrifica su humanidad en el altar del poder. Cuando veo a Miguel Ángel, veo al muchacho que fui. Y eso me mantiene centrado en por qué hago lo que hago». Por su parte, Miguel Ángel no da entrevistas. No busca reconocimiento. No ha escrito un libro ni vendido su historia. Cuando la prensa intentó acercarse a él después del atentado de 2020, declinó todos los acercamientos. «Yo solo hice lo que cualquier amigo haría», fue su única declaración. No hay historia ahí. Pero sí hay una historia. Una historia que nos habla de lealtad, de cómo las amistades verdaderas trascienden el tiempo y las circunstancias. De cómo un secreto compartido en la adolescencia puede crear un vínculo que sobrevive décadas de separación. De cómo el destino,
Esa fuerza invisible que parece orquestar las coincidencias más improbables, a veces nos devuelve exactamente lo que necesitamos en el momento exacto en que lo necesitamos. El expediente Harfuch, como hemos llamado a esta investigación, nos deja varias lecciones fundamentales. La primera es sobre la naturaleza del éxito. Omar García Harfuch alcanzó las más altas posiciones en el gobierno mexicano, pero su mayor logro no fue ningún operativo exitoso ni ningún cargo importante. Su mayor logro fue mantener la capacidad de reconocer y valorar una amistad sincera en medio de un mundo de intereses y conveniencias. La segunda lección es sobre el valor. Todos entendemos el valor del soldado en batalla, del policía que enfrenta al criminal. Pero hay otro tipo de valor que rara vez se reconoce. El valor de presentarse, de estar ahí, de no olvidar. Miguel Ángel Cortés mostró ese valor 2 veces en su vida. Primero cuando llamó a su amigo en su peor momento a los 14 años. Segundo cuando corrió hacia el peligro cuando todo el mundo huía, simplemente porque reconoció un rostro amigo. La tercera lección es quizá la más importante, que nunca sabemos cuándo las decisiones que tomamos tendrán consecuencias que se extienden durante décadas. Aquella tarde de octubre de 1990, cuando un muchacho de 14 años decidió ayudar a su amigo en lugar de alejarse del problema, estableció un patrón que salvaría vidas 30 años después. Y aquel viernes cuando Omar decidió ir sin preguntas cuando su amigo lo necesitaba, estaba sembrando una semilla que germinaría en el momento más oscuro de su vida. Los archivos oficiales del atentado del 26 de junio de 2020 mencionan brevemente que un transeúnte proporcionó primeros auxilios a la víctima antes de la llegada de las autoridades médicas. No hay nombres, no hay detalles. Es apenas una línea en un reporte de cientos de páginas. Pero esa línea representa una historia que atraviesa 3 décadas. Una historia de amistad, de lealtad, de secretos compartidos y deudas pagadas. Una historia que nos recuerda que, en un mundo que a veces parece dominado por la violencia, la traición y el egoísmo, todavía existen lazos que el tiempo no puede romper y que las circunstancias no pueden destruir. Hay un detalle final que merece ser mencionado. En el departamento de Miguel Ángel, colgado en la pared de su pequeña sala, hay un cuadro enmarcado. No es nada elaborado, solo una fotografía vieja, en blanco y negro, tomada en 1992. En ella aparecen 2 muchachos de 15 años con el uniforme de la secundaria, sonriendo a la cámara en el día de su graduación. Uno de ellos se convertiría en secretario de Seguridad Federal. El otro en guardia de seguridad nocturno, luego en escolta, luego en héroe anónimo, luego en amigo leal. Si alguien le pregunta a Miguel Ángel por esa fotografía, solo sonríe y dice, éramos apenas unos niños. No sabíamos nada del mundo. Y luego, después de una pausa, agrega, pero sabíamos lo que era importante. Y en esa simple frase, en esa sabiduría destilada de décadas de vida dura y decisiones difíciles, está la esencia de toda esta historia. Porque al final, cuando se quitan todos los cargos, todas las instituciones, todos los títulos y las posiciones, lo único que realmente importa son las personas que elegimos tener cerca y la forma en que respondemos cuando esas personas nos necesitan. Esta ha sido la historia del expediente Harfuch. Una historia que permaneció oculta durante años, que involucra a uno de los funcionarios más importantes del país, y que nos enseña que a veces, en medio del caos y la violencia que caracteriza nuestros tiempos, todavía es posible encontrar ejemplos de lealtad, amistad y humanidad que nos recuerdan lo mejor de lo que somos capaces como personas. Los documentos oficiales dirán que el secretario García Harfuch sobrevivió al atentado del 26 de junio de 2020 gracias al blindaje de su vehículo y a la rápida respuesta de sus equipos de seguridad. Y eso es verdad. Pero no es toda la verdad. La verdad completa incluye a un hombre que pasaba casualmente por ahí en el momento exacto, después de 30 años de no verse, que corrió hacia el peligro sin pensarlo, que sostuvo a su viejo amigo mientras llegaba la ayuda, y que le recordó, en medio del peor momento de su vida, que no estaba solo. Que nunca había estado solo. Que todavía había alguien en este mundo que lo conocía cuando era simplemente Omar, no el secretario, no la figura pública, sino solo un muchacho de 14 años que había venido sin preguntas cuando su amigo lo necesitaba. Y que esa memoria, ese vínculo, ese lazo invisible pero irrompible que los había unido desde la secundaria,
Había sobrevivido a décadas de silencio y había resurgido exactamente cuando más se necesitaba. Eso, más que cualquier operativo exitoso o cualquier política pública, es el verdadero legado de esta historia. El legado de dos amigos que nunca olvidaron, que nunca dejaron de importarse, y que cuando el destino los volvió a reunir de la forma más improbable, estuvieron a la altura de la amistad que habían construido tantos años atrás. Este ha sido el expediente Harfuch. Un capítulo oculto en la historia reciente de México. Una historia de amistad que trasciende el tiempo. Y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la lealtad y el afecto verdaderos pueden brillar con una luz que ninguna violencia puede extinguir.